Bueno, ahora vamos a volver a nuestro país. Las elecciones generales del 2026 podrían contar con la participación de hasta 50 partidos políticos y más de 10.000 candidatos que buscarán un lugar en el nuevo gobierno y en el Congreso bicameral. Esto ya ha sido confirmado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, quien destacó el gran reto que representa este proceso tanto para el sistema electoral como para la ciudadanía. Actualmente hay 42 partidos ya inscritos y habilitados para participar en los comicios, mientras que otros 32 están en proceso de inscripción. Sin embargo, Burneo estima que de estos 32, solo 8 lograrán completar los requisitos dentro del plazo establecido, alcanzando un total así de 50 partidos en competencia. ¿Cómo vamos a hacer? Es la pregunta que todos nos hacemos. 10.000 candidatos. Bueno, tendremos una sábana como cédula. ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, y ni me quiero imaginar, ¿se imaginan ustedes 10.000 candidatos, cómo va a tener que ser la cédula? Bueno, una sábana, ¿cuántas hojas? Bueno, hay una serie de preguntas que se están haciendo seguramente ustedes en sus casas. Por eso, a esta hora de la tarde hemos invitado al exministro de Justicia, José Tello. El doctor Tello, como sabemos, además es experto en temas electorales, así que le damos la bienvenida. Doctor Tello, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Pilar, y por tu intermedio también un saludo a toda la audiencia de TV. Muy buenas tardes. Y nosotros pensábamos, ¿cómo se va a hacer, ¿no? Con esa ya casi confirmación del presidente del Jurado Nacional de Elecciones sobre la participación de 50 partidos políticos y casi 10.000 candidatos en las elecciones del 2026. Es que las cifras son realmente espeluznantes si es que uno quiere hacer un comparativo con lo que ocurrió el 2021. El 2021 se presentaron 3.334 candidaturas. Ahora el pronóstico es 10.290. ¿Y cómo se desagrega esto? Por 3 y más, ¿no? A ver, claro. Sí, pero midiendo más o menos cómo va la cosa. En el año 2021, haciendo un poco el antecedente, habían 160 candidaturas al Congreso. Si bien el Congreso era de 130 candidatos, tiene 130 curules, permitía que no hayan 130 sino 160 candidaturas a efectos de cumplir con la paridad y alternancia. Entonces eso permitía que hayan 160 candidaturas. Le sumábamos los 16 candidatos, también por el efecto de la paridad y alternancia, que van para el Parlamento andino. Y además la fórmula presidencial que no se altera, son 3, 179 candidatos. Esto multiplicado por los 20 partidos, y ahí teníamos el efecto de las candidaturas que realmente, o sea, daba una cifra mucho menor que la actual. Claro, eran 20 partidos, ahora se está hablando de 50. Claro, los que realmente se presentaron, de acuerdo a una cifra oficial, porque no todos presentan listas completas. O sea, por ejemplo, hay casos en los cuales los partidos no presentan candidatos en todas las regiones. O sea, eso puede darse. A veces no presenta fórmula presidencial. Entonces, disminuye. La cifra que se presentaron de candidatos para aquel momento eran 3.334. Hoy en día, nosotros tenemos que, por el efecto también de la paridad alternancia, en el caso, por ejemplo, de diputados, que son 130, pasarían a ser 140 candidaturas. O sea, 130 curules, pero 140 candidatos. Por el tema de la paridad, ¿no? Claro, en el caso del Senado, tenemos que de 60 tendría 86 por paridad de alternancia. O sea, 60 curules, pero 86 candidatos. Luego, en el caso del Parlamento andino, esto no cambia, son 16 para las 5 curules en el Parlamento andino, y en el caso de la fórmula presidencial siempre se mantienen los 3. En total, 245 candidaturas. Si lo multiplicamos... Por los 50. Digamos, por los 42 que tienen inscripción a la fecha. Rompe la cifra. Es que rompe la cifra. Son más de 10.000, porque 10.290 son con 42 partidos inscritos, incluyendo el partido del señor Humala, que todavía no ha salido, digamos, o sea, no se efectivizó la cancelación de la inscripción. Entonces, si llegamos a 50, esto se incrementa mucho más, pero sería, de verdad, ya algo totalmente anómalo el hecho que pasemos, por ejemplo,
a considerar si se inscribieran los 32 partidos que tienen, o sea, su trámite pendiente. Claro, según dice el presidente del jurado, que de esos 32, 8 pasarían la valla y cumplirían con todos los Pero requisitos. en el supuesto, digamos, de que sí se inscribieran, la cifra sería de 18.130 candidatos. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Eso es manejable? No va a ocurrir, claro. Pero en el supuesto, ya como ha anunciado el doctor Burneo, claro, va a ser una cantidad de 50 organizaciones políticas que es altísimo. Entonces, en realidad el escenario ¿Pero cómo se puede hacer? ¿Cómo se va a manejar una situación de este tipo? El propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que esto es un reto complejísimo, ¿no? Bueno, está en manos del Congreso. ¿Por qué? Porque lo que debería hacer el Congreso es, en estos momentos que inician legislatura la próxima semana, en marzo, ¿no? Ver de aplicar la fórmula del año 2016, el salvataje, y permitir que los partidos no se presenten hasta en una elección para no parar la inscripción. Okay. Entonces, por ejemplo, muchos partidos verían de que si es que no tienen tanta posibilidad, simplemente no se presentan. Y si alguno quiere tentar un poco más de suerte, tiene la opción de retirarse de la elección hasta 60 días antes. Entonces, eso tendría que modificarse, porque actualmente eso no se puede hacer. Eso ocurrió, por ejemplo, con Solidaridad Nacional en el año 2016, porque esta norma se dio en el 2016 con Patria Segura, ocurrió con el Partido Nacionalista. Entonces, ya hay antecedentes. ¿Y qué permitiría salir? ¿Y por qué? Porque ahora ya no es tan fácil el inscribir partidos. Veamos un poco la dinámica. Muchos de estos partidos se han inscrito cuando pedían solamente que hayan el porcentaje de afiliados que manda la norma, el 0.1% del total de electores, ¿no?, del padrón. Ese porcentaje servía para aplicarlo, ¿no?, y obviamente nos daba 25.000, 26.000, 24.000 afiliados y cumplía el requisito. Se le ha agregado recientemente el 3% de adherentes sobre el total de electores que participaron en la última elección general. Entonces, ¿esto a cuánto subiría? Subiría a que además de los afiliados, tengan ellos que tener aproximadamente algo como de 600.000 adherentes, más o menos. Más o menos, Soltan una cifra, pero ya complicó. O sea, es mucho más costoso porque ya no es en la afiliación, sino como era antes, llegar a tener estas firmas de adherentes. Y tener 600.000 adherentes no es carísimo. Cosa recordemos fácil, que ¿no? La ley preveía. Y recursos también. Claro, la ley preveía, por ejemplo, desde su origen, la ley de partidos políticos del 1 al 3% llegó al 4% de adherentes. Y era alto y era complicado, por eso escribir partidos políticos. Con la reforma política del 2019 se elimina los adherentes y se coloca solamente el tema de los afiliados. Ahora hay afiliados y ha reaparecido la figura de los adherentes. Y es más, hay un proyecto de ley que recientemente han presentado en el cual dicen que esta cifra debería, o este porcentaje debería variar de 3 a 10%, con lo cual ya es, o sea, ya hablamos de más de 2 millones de personas que tendrían que ser adherentes. Eso realmente restringe mucho la posibilidad que se pueda inscribir un partido. Todo esto se tiene que ver en el Parlamento. En el Parlamento. Obviamente esta norma, la última que mencioné, es un proyecto que se ha presentado que ha generado un poco de ruido político últimamente, pero no es algo que todavía esté, digamos, ya para algo verse mayor. En el Pleno, ¿no? Claro, no está en dictamen ni nada, está presentado. Pero lo que vemos es que la tendencia va por ese lado. Entonces, ¿pero daría tiempo? Las reformas se pueden hacer para la elección cuando hay voluntad, me imagino que sí. Claro, pero aparte, para las elecciones generales de 2026, que son en abril, se pueden hacer hasta el 12 de abril del 2025. Ah, ok. O sea, hasta el final. Sí, se pueden hacer cambios. Por eso que, por ejemplo, lo que yo menciono, el tema del salvataje. No es un cambio de regla, no, el juego. El salvataje, este salvataje es una modificación del artículo 13 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y sí se puede hacer ahorita. Y permitiría que los partidos, tanta cantidad de partidos, opten por no presentarse. Y por ende se adelgase totalmente esta cifra de candidaturas. Ese es un tema. ¿Y el tema de las alianzas? Las alianzas no se ve una mayor motivación política ahorita, o sea, no están sonando el tema de las alianzas, a pesar que la norma ya es más permisiva. O sea, la norma, por ejemplo, a diferencia del año 2021, donde no hubo ninguna alianza, ahora puede permitir con facilidad que se den. ¿Por qué? Porque a diferencia del 2021 ya no se agrega un punto adicional a la valla por cada partido político que se suma a la alianza. Ahora, es indistinto que se sumen 1, 2, 3, 4, 5, 6 o más a una alianza, solamente se incrementa por un punto. Claro. O sea, de 5 a 6%. Entonces habría más incentivo. ¿Y por qué cree que no es atractivo? Es que simplemente no hay la voluntad política
no se ha expresado la voluntad política de hacer las alianzas y además también a estas alturas se van acortando los tiempos. ¿Por qué? Porque es muy interesante la pregunta que hace Pilar, dado que cuando uno ve el tema de las alianzas, es un tema que responde primero a las normatividades internas. Por ejemplo, una alianza entre dos partidos políticos, cada uno tiene que aprobarla por el órgano que es el competente. Normalmente es un congreso, una asamblea nacional, que aprueban las alianzas. Entonces, estas se convocan con un cierto plazo de anticipación. Luego, y obviamente convocado con periódico, con medios de comunicación y todo. Luego, cuando se realiza, se tiene que formalizar, entregar los expedientes, armar el expediente de la alianza y presentarlo al registro, y el registro tiene que calificarlo y darle la inscripción. Entonces, se hablaba inicialmente por parte de las autoridades electorales de un plazo del 16 de junio para presentar el expediente y el 16 de julio para que ya esté inscrita la alianza. Pero ahora esto, de acuerdo a la última propuesta de cronograma que envió el jurado, que todavía se está socializando, se está hablando de una fecha límite, el 12 de mayo, para que todo esto esté consumado. O sea, hacia el 12 de mayo... Ya luego la convocatoria. No, ya, o sea, claro, pero el 12 de mayo tener alianzas, o sea, ya alianzas inscritas. Entonces el asunto es complicado con los tiempos, porque... Complicado con los tiempos y complicado con la falta de voluntad de los partidos políticos. Lo más práctico, sin perjuicio con que sean alianzas, lo cual sería muy saludable, porque los políticos tienen que aprender, o sea, a trabajar de manera colectiva y sobre todo si tienen una misma línea ideológica o programática. ¿No? Ojalá Tendrán que aprender a cocachos. Ahora, en el tema del partido, lo mencionabas, lo de Antauro, ¿cuál es la explicación? Porque hasta se están resistiendo a cerrar los locales. ¿Qué ha pasado? Lo que pasa es que todavía esto está, recordemos, en un tema en el cual se tiene que resolver procesos, ¿no?, pendientes. Hablamos no era automático. Y además también la notificación, ¿no?, al jurado y el hecho que el mismo jurado también ya efectivice la cancelación, cosa que todavía no ha ocurrido. Pero además hay que tomar en cuenta el hecho mismo de que el Tribunal Constitucional tendría participación frente a lo que podría ser un pedido regular, que es el del amparo contra resolución judicial. Además también está la medida de protección que solicita en la Corte Interamericana. O sea, hay, bueno, para ser más exactos, en la Comisión Interamericana que es adscrita a la Corte. Pero hay que ver esto en una dimensión todavía de que es algo en desarrollo, o sea, no es que todavía esté fuera, por eso que incluso en los cálculos que hemos hecho hace un instante se incluye. Claro, es que cuando se dio la noticia se pensó que era algo como que se iba a ser efectivo en un plazo bastante corto, ¿no? Claro, o sea, esa es más o menos la dinámica, pero sí, todavía digamos que va por ahí, ¿no? A pesar que últimamente pues han habido cosas que han movido también el ambiente político y electoral, que es, por ejemplo, este proyecto que planteaba el congresista Burgos, que permitiría la designación del candidato a la presidencia y vicepresidencia, no, o sea, la fórmula presidencial, que bueno, está ahí. Ahí está, todavía. Está, o sea, vamos a ver qué pasa en marzo, pues, ¿no? En marzo, ahora que empieza, pero sí, y sería importante, y en todo caso, pedirle al Congreso que evalúe la posibilidad de poner en debate este salvataje, que, como en el año 2016, permitió que los partidos salgan de carrera. Hay que destugurizar. Sin perder su inscripción. El término es destugurizar esta elección. Y si hay la posibilidad todavía de hacerlo, hagámoslo. Y eso depende del Parlamento, los padres de la patria. Hay que cruzar los dedos, entonces, ojalá que lo tomen en cuenta. Muchísimas gracias, doctor Tello, por haber estado con nosotros.